Mi nombre es Arlet Karina Ibáñez Reyes, tengo 44 años y tengo uno de los pequeños nacidos con una enfermedad rara o poco frecuente en Chile llamada síndrome de Hunter. Empecemos desde el embarazo. Lo que usted ha dicho en otras entrevistas que ha tenido, lo que siempre espera una mamá, más que cualquier otra cosa, es tener un hijo sano. ¿Cómo fue el desarrollo de su embarazo? El embarazo en sí fue un embarazo difícil, fue un embarazo de riesgo, ¿ya? Yo me embaracé después de los 35 años. Matías incluso fue prematuro de 30 semanas. Estuvo hospitalizado un mes en la UCI pediátrica, esto en el norte. Por lo tanto, él desde el nacimiento que viene con la lucha de su vida. ¿Cómo fue el parto? El parto fue traumático. Yo en la semana 12 de gestación, Matías ya quería nacer, por lo tanto me realizaron una cirugía para poder contener el embarazo y para que sea viable, porque si nacía a las 12 semanas era un feto no viable. Y pasé todo el embarazo en cama, en reposo absoluto, por lo tanto el parto fue también de riesgo, fue por cesárea. ¿Cómo fue el trato que tuvo ahí en el hospital o clínica donde había nacido Matías? La verdad que fue un trato bueno, pero obviamente cuando se presentan estos episodios de urgencia, como es todo muy rápido, es todo muy urgente, a veces pasan cosas que no deberían de pasar. Cuando uno es del área de la salud, yo soy enfermera, comúnmente nos pasan cosas que no deberían de pasar, pero gracias a Dios salió todo bien, tanto para mí como para Matías. ¿Cómo fueron los primeros meses de vida de Matías? Los primeros meses de Matías fueron normales, ya esta enfermedad se caracteriza porque estos niños nacen con su carita normal, pero con el tiempo van cambiando. Por lo tanto, en los primeros 3 meses no hubieron signos de la patología en sí, pero sí a los 2 meses se presenta la primera cirugía, que fue una cirugía de hernias bilateral, que también los niños sanos recién nacidos pueden nacer con hernia. Por lo tanto, no alertó a los médicos en dicha región. Pero obviamente después de eso hubieron muchas otras cirugías. Comprendo que Matías fue diagnosticado a los 6 meses, ¿cierto? Sí. Normalmente a los niños que tienen este síndrome los diagnostican entre los 4 o 5 años. Correcto. Sí, fue un caso excepcional en Chile. Sí, nosotros por temas económicos decidimos cambiarnos a la quinta región y ahí nos dieron el dato de un pediatra en el edificio Coracero, el doctor Fuentes, un pediatra ya de edad, estos pediatras que son viejitos, que obviamente tienen mucha experiencia. Y él cuando me vio entrar con él inmediatamente sospechó algo, porque Matías es muy alto, es muy grande para su edad. Entonces él ya tenía 6 meses, yo ya había notado algún retraso del psicomotor. Obviamente yo lo comparaba con otros niños de su edad y no hacía lo mismo. Entonces él me solicita ver sus pesos de nacimiento, donde uno los tiene todos anotados en la libreta del recién nacido, y me solicita que le muestre su dedo pulgar. Los niños con síndromes tienen manos en garras, como manos apretadas, y tienen la forma de sus manos muy característica. Y a él inmediatamente me menciona que él sospecha que Matías tiene una enfermedad lisosomal y nos deriva al neurólogo infantil en Viña del Mar. ¿Cómo fue recepcionar esa noticia? Es que fíjate que yo, a pesar de ser del área de la salud, para mí eso era nuevo. Lisosomal, enfermedad lisosomal, no entendía lo que era. Obviamente cuando llego a mi casa, entro a internet a ver de qué se trataban las enfermedades lisosomales, y la verdad que ahí yo quedo impactada, porque yo decía, pero si mi hijo no tiene ese aspecto, ¿ya? Ellos por su característica de degeneración, ellos cambian su cuerpo, pero yo veía que mi hijo no tenía esas características. Entonces la verdad es que me costó un poco ir al neurólogo, no lo dudo. Pasaron un par de meses
hasta que buscando una receta para un medicamento encuentro la orden médica y yo digo, ya, ok, lo voy a llevar para decir que no tiene nada. Yo lo llevo y el médico inmediatamente lo vio y dijo, sí, yo también sospecho un síndrome. Y comienza este estudio médico donde el primer examen, el primer positivo o la primera sospecha lo arroja como una mucopolisacaridosis grado 6, ¿ya? Porque son 13 tipos de mucopoli. Entonces él sale con la sospecha del 6, ingresa a la ley Ricarte-Soto y comienza todo el estudio para confirmar el tipo correcto. Desde el 6 pasa al 5, 4, 3 hasta el correcto. Y después de unos 4 meses de estudio llegamos al síndrome de Hunter o mucopolisacaridosis tipo 2 y obviamente yo ya a esa altura me había estudiado todos los tipos de mucopoli y la verdad es que yo esperaba que no fuese así. Iba con la esperanza entonces de que se descartara. Como toda madre uno tiene la esperanza de que su hijo nazca sano y la verdad es que hasta ahora ha sido una batalla bien ardua con el entorno, con el sistema. ¿En qué momento usted recibe la noticia de que la esperanza de vida de Matías es hasta los 5 años? Cuando comenzaron el descarte de los tipos de mucopoli y llegó, como vivía en la quinta región, el doctor me llamaba y me decía, Arlet, llegó el examen, tienes que venir a Santiago. Yo iba por un sí o por un no, cada vez que iba. Entonces comenzó este descarte y obviamente ya había ido 4 veces donde él me había dicho que no. Entonces, cuando te quedan 2 opciones, tú como madre, ¿qué piensas? ¿Cómo va a tener el 1 y el 2 si son mortales? Entonces ahí cuando las veces anteriores yo llegaba donde el médico y solamente estaba el médico en una mesa en el box de atención. Pero cuando llego a recibir la notificación, que era ya la penúltima, yo entro al box de atención y habían 5 médicos. Y ahí yo dije, aquí se confirma el diagnóstico de mi hijo. Era algo complicado. Sí, y ahí el médico nos dice, Arlet, tu hijo salió positivo para mucopolisacaridosis tipo 2, no va a tener una vida normal y su pronóstico de vida hasta los 5 años. Es un dolor inmenso que te digan que tu hijo tiene una enfermedad degenerativa y que más encima el especialista te diga que va a vivir hasta los 5 años. O sea, ¿qué madre sale de una noticia así parada? Yo creo que nadie. Y yo recuerdo muy bien que cuando yo iba a tomar el metro, yo sentía que mi entorno era oscuro. No sentía ni siquiera las voces de la gente. Yo me subí por inercia al bus de regreso a la quinta región. Incluso me acuerdo que yo lloraba y la gente me miraba. Pero es una oscuridad que viene desde el primer segundo. Porque ninguna madre tiene un hijo para que se muera. Entonces yo ahí caí en un abismo, obviamente, y que costó días, semanas, meses en salir. Pero había tanto que hacer con Matías en estudios médicos, cirugía, tratamiento, que no me podía permitir salir. Una depresión, podríamos decir. Sí, por supuesto. Estaba con la depresión, pero tampoco dejó de hacer las cosas que tenía que hacer con Matías. Exacto, pero uno pierde todo, uno pierde la fuerza, pierde la fe, pierde muchas cosas. Pero ahí también cuando uno ya va recuperando un poco el sentido o de decir, esto es un sueño. Yo recuerdo que la primera noche yo me dormí muy pocas horas obviamente, lloré toda la noche y yo despierto pensando que era un sueño. Pero yo cuando siento que ese dolor todavía seguía, ahí yo me di cuenta que no era. ¿Cómo ha afectado directamente en el lado económico a su vida todo esto que ha pasado con Matías? Afecta porque obviamente aumentan, ¿cierto?, las horas médicas. Cada vez que íbamos a un especialista, él solicitaba más exámenes, de esos exámenes salía un resultado, de ese resultado
deriva a otro especialista y es un cuento de nunca acabar con el tema, el tema médico. Por lo tanto, eso lleva gastos. Y en lo otro que afecta, que lamentablemente la discriminación a los cuidadores o a los padres con niños con necesidades especiales también existe, porque yo soy enfermera de profesión, postulo algún trabajo, para ese trabajo yo puedo cumplir al 100% con su perfil, pero yo no escondo a mi hijo. Entonces cuando yo informo mi situación actual, yo inmediatamente quedo fuera de las postulaciones. ¿Usted siente que es específicamente? Sí, pues sí, porque me ha pasado que mucho antes y lo he puesto a prueba, he dicho, ok, ¿dónde firmo? Y antes de firmar yo les menciono, ¿sabes qué? Yo tengo una condición, mi hijo tiene una condición, y ahí me han dicho ya, mira, vamos a ver si podemos reclutarte, porque para ellos también es un gasto. Ellos saben que nosotros vamos a pedir permiso para las terapias, Matías Teletón, cirugía, hospitalización, entonces obviamente para las empresas somos un riesgo. ¿Qué genera eso en ustedes, ese rechazo en el ámbito laboral? Genera rabia porque cuando uno tiene un hijo con una enfermedad de base, sea cual sea, los gastos son inmensos, son millonarios. La última cirugía de Matías tuvo un costo de 23 millones de pesos. Entonces imagínate juntar ese dinero y no tener un trabajo estable. Por lo tanto, yo más de alguna vez he tenido que hacer rifas o lucatones en redes sociales para poder juntar porcentaje de sus tratamientos más caros. Más allá de esa discriminación laboral, por así decirlo, ¿ha sufrido de otro tipo? Nosotros hemos hablado con otras personas también, que mamás cuidadoras, sí, que no sé, porque su hijo anda en silla de ruedas, le dicen, oye, el único lugar disponible en el restaurante es al lado del baño, porque si no estorban. O su hijo tiene un aspecto distinto en su rostro y los niños lo molestan, los papás también se ríen. Sí. ¿Le ha pasado? Sí, la discriminación, la verdad que existe, ¿ya? Nosotros lo vemos mucho en un mall. Matías tiene 8 años, pesa 35 kilos, mide 1,40 m, él es súper grande. Y si mi hijo ensucia su pañal, yo no tengo dónde cambiarlo, porque los mudadores son hasta 8 o 12 kilos en los baños. No existen baños exclusivos para niños grandes que usen pañal. Por lo tanto, a mí cuando me ha pasado eso, ¿qué hago yo? Lo tengo que tirar al suelo en un baño. Entonces imagínate lo denigrante para uno sentir eso, donde uno sabe que los baños no están limpios. Obviamente yo coloco una sabanilla, pero en otros lugares, quizá en otros países, hay baños exclusivos para mudar a niños más grandes. Por lo tanto, yo no puedo ir a un mall. Los aeropuertos tampoco tienen baños especiales. Yo lo tengo que cambiar en los mismos asientos donde se esperan los pasajeros, porque no hay un lugar. Entonces, al final no hay solamente una discriminación de las personas, sino que también del entorno. Y obviamente de las personas también, porque él aparte tiene comportamientos característicos de un niño TEA. No se puede diagnosticar porque el daño neurológico no lo permite, pero obviamente se trata como tal. Y Matías llora, él es un niño no verbal, por lo tanto su expresión es el llanto. Entonces muchas veces yo voy a un supermercado, él llora porque a lo mejor quiere algo, una galleta, y yo a lo mejor no le puedo entender lo que él quiere, y inmediatamente la gente te mira como que es un niño malcriado, como que es un niño que está haciendo escándalo. Con la mirada te dicen todo. Falta que te digan, oye, cría bien a tu hijo. Entonces uno vive una discriminación constante, lamentablemente. Familias que yo conocí en la fundación me comentaban que a raíz de ese mismo tipo de discriminación, ellos, aparte de sentirse muy apuntados, lo hacía ser más introvertidos, como limitar la salida. Exacto. Solo porque la vamos a pasar mal, porque nos van a mirar, nos van a decir algo. ¿Qué le pasa a lo mismo? Exactamente, ¿por qué? Porque al final tú quieres salir para pasarlo bien, para relajarte, pero llegas más estresado de lo que estabas, porque la sociedad te apunta, la sociedad te discrimina, la sociedad no te deja hacer, cuando nosotros
que somos cuidadores, que tenemos hijos con necesidades especiales, no tenemos por qué escondernos. Es la sociedad que se tiene que adaptar a nosotros, pero lamentablemente como somos la minoría, tenemos que escondernos. No corresponde, pero lamentablemente es así. Es una realidad. Sí. Creo que nos saltamos una parte importante. ¿En qué consiste, qué dificultades trae el síndrome de Hunter que tiene Matías? Sé que es una enfermedad degenerativa que sí. va avanzando con el tiempo, que no tiene una cura, pero ¿cuál es el tratamiento y qué es lo que le dificulta a él? La mucopolisacaridosis tipo 2 o síndrome de Hunter es una enfermedad hereditaria por la madre. Entonces, imagínate que te entreguen una noticia que tu hijo porta la enfermedad y que tú se la heredaste al hijo. Y esto se hereda solamente a los hijos hombres. Las mujeres son portadoras del síndrome. Por lo tanto, la culpa de madre fue por muchos años. Demasiados años que obviamente cuesta sobrellevarlo, cuesta manejar esa culpa. Y esto es una enfermedad que es degenerativa. Por lo tanto, Matías va creciendo y van saliendo nuevas patologías. Esta enfermedad afecta a los lisosomas, al ADN, ¿ya? Donde falta una enzima. Y esta enzima desarrolla GAC, que es como se llama medicinalmente, y esto se acumula en las articulaciones y es por eso que ellos tienen deformidades óseas. Puede afectar tanto a nivel neurológico como a nivel corporal. Bueno, Matías, como hablamos en un principio, le habían dado una esperanza de vida de 5 años. Actualmente tiene 8. Entonces, él igual ya superó esa primera barrera y crece. Sí. Me imagino sí que actualmente ustedes más viven el día a día que pensar o proyectarse a futuro con Matías. ¿Es complejo eso como a nivel familiar? ¿Cómo le ha cambiado por el foco que uno de repente, antes de vivir cosas así, uno igual es de mirar mucho futuro, de proyectarse? ¿Cómo lo hacen en este caso? ¿Es complejo? Mira, cuando él fue diagnosticado y a mí me dijeron eso de los 5 años, la verdad es que tú puedes ver a lo mejor video, fotografías de las celebraciones de cumpleaños de Matías antes de los 5 y a lo mejor yo me veo sonriendo, pero yo sentía que cada vez se iba acercando más esos 5 años. Por lo tanto, cada vez que yo le celebraba un cumpleaños, yo sentía que le celebraba la muerte a mi hijo. Y ese sentir, la única vez que ya dejé de sentirlo fue cuando él cumplió 6, que yo sentí que ya habíamos pasado ese pronóstico que ellos habían dado. Y obviamente, como dices tú, uno vive el día. Yo no me puedo proyectar como otras mamás que dicen, no, mi hijo quiere estudiar esto, mi hijo quiere ser médico, mi hijo quiere ser veterinario, porque sus órganos fallan mientras ellos crecen. Por lo tanto, no puedes proyectarte con tus hijos. Y es por lo mismo que yo me despido de Matías todos los días, todas las noches. Porque yo no sé si Matías a lo mejor va a despertar al otro día. Pero cuando abre sus ojos y me da esa primera sonrisa, porque Matías tiene una sonrisa 24/7, agradezco a Dios que haya despertado. Pero obviamente eso puede ocurrir como no puede ocurrir. Entonces, incierta la vida. ¿Cómo ha llevado usted todo este proceso complicado con su salud mental? ¿Se atiende profesionalmente o se ha permitido tener un espacio para asumir todo esto que vive? Cuando pasaron las primeras semanas después de la notificación de Matías, obviamente como madre uno cae en un abismo. Y es un abismo que tú crees que no vas a salir. Es un abismo que tú piensas, ¿cómo lo hago? ¿Qué va a pasar? Miles de preguntas, ¿por qué a mí? Creo que es una de las preguntas que uno siempre se hace. ¿Dejas de confiar en Dios? Sí. O a lo mejor lo culpas por lo que tú estás pasando. Pero ya después con el tiempo entiendes muchas cosas. Por lo tanto, sí me vi en este abismo en el cual pensé que no iba a salir, pero había tanto que hacer con Matías que yo también sabía
que si yo no salía de ahí, no iba a poder sacar a flote a mi hijo. Entonces él, con el tiempo y con todas las horas médicas que íbamos, su cirugía, comencé a visualizar que él, a pesar de la vida que le había tocado, él era feliz. Si tú lo conoces, él es un niño que sonríe todo el día, con todo el mundo, entrega mucho amor. Entonces eso a mí me hizo un clic y yo dije, ¿por qué estoy llorando si él lo está pasando más mal que yo a lo mejor y él no ha dejado de sonreír? Entonces ese fue como mi empuje para salir de este abismo y poder seguir adelante con Matías. Entonces ya después, con el tiempo, tú te das cuenta de que lo que tú has vivido con él te hace mejor mujer, mejor madre, mejor amiga, y a vivir la vida de otra perspectiva. Hace mejor persona en general. En general, o sea, yo no soy la misma Arlet de hace 8 años atrás. Soy totalmente diferente. Y gracias a todo lo que he vivido con Matías. Además, los momentos difíciles también te ayudan a hacer muchas cosas por otras personas. Ese yo creo que es el objetivo de todas nosotras, que vivimos con una situación complicada con nuestros hijos. Dentro de todos los otros capítulos que nosotros hemos grabado, me quedó algo muy marcado, que fue una mamá que yo le pregunté que de dónde había sacado las fuerzas. Ella dijo que el amor de madre era incomparable, sí, que la fuerza la daban directamente los hijos. Sí. ¿Usted cree que ser mamá de Matías y ver a Matías fuerte y feliz, ese ha sido el principal pilar? Ese ha sido mi principal pilar, porque siempre llevé todo a juegos. El Matías vive hospitalizado, ya por temas respiratorios, por su cirugía, y si tú a lo mejor lo ves hospitalizado, él va a ser el niño más feliz porque tiene la tele al lado, tiene alguien que le traiga algo para comer en la cama y él la pasa súper bien. Entonces, siempre yo he dicho, los hijos eligen a sus madres y es por algo que la eligen. Por lo tanto, si él me eligió a mí, yo no le puedo fallar. No me puedo permitir no fallarle, porque él aparte me está enseñando mucho a mí. ¿Cómo comenzó con este proceso, ya para ir llevándolo a la actualidad? Usted nació a raíz de un desahogo, según lo escuché en una entrevista. Sí. Necesitaba desahogar todo lo que había vivido y pensó en hacerlo, en crear este libro. Sí. Primero, ¿por qué el nombre Corazón de Gigante más allá de un diagnóstico? ¿Cómo se le ocurrió y cómo fue el proceso creativo de empezar a redactarlo? A ver, este libro nace en una de las etapas más difíciles de mi vida, ya también. Yo me quedo sin trabajo, ¿ya? Y ahí pierdo toda mi estabilidad económica para Matías, un trabajo fijo. Y también con esto viene una inestabilidad emocional. Por lo tanto, en alguna terapia anterior que yo tomé con una psicóloga, ella me dijo, cuando te sientas abrumada, escribe. Cosa que te sirva esta escritura para sacar todo lo que tú llevas o para que saques tu dolor de tu alma. Y comienzo a escribir. Tomo mi computador, comienzo a escribir. Yo soy muy lectora, por lo tanto sé un poco cómo es la forma que tiene un libro. Y de repente, en un mes y medio, me veo con un libro de 18 capítulos y 150 hojas. Donde, gracias a María Alicia de Editorial Coincidir, ella conoce mi caso, lee el primer escrito del libro y ella me apoya 100% para el lanzamiento de Corazón de Gigante. Y la verdad es que tenía muchas dudas de lanzar este libro a nivel público, porque en algún momento a lo mejor pensé en hacerlo solo para la familia. Pero es tan potente el libro que las personas que ya lo han leído, porque su lanzamiento fue solamente el día sábado, pero ya hay personas que ya lo leyeron, mencionan que tiene muchos mensajes de vida, de superación, de lucha, y que han ayudado a otras mamás con otros niños con otras condiciones. Entonces, al final logramos
un libro que no solamente es mi desahogo como madre, sino que también ayuda a otras madres a salir adelante. ¿Cómo ha sido ese proceso después del lanzamiento, los resultados? Leí por ahí en su Instagram de que hubo un éxito de ventas en principio con las primeras 100 copias que imprimieron. Sí. Fueron más rápido de lo que usted pensaba. Con la editorial lanzamos una preventa por redes sociales y en la preventa se vendieron los primeros 100 ejemplares en menos de un mes. ¿Algo que usted no esperaba? No, para nada. Incluso tuve que, con la editorial, estamos trabajando para imprimir más porque la verdad es que nos quedan aún más lanzamientos, más proyectos a futuro. Tenemos con ella también pensado hacer charlas motivacionales para familias con niños con necesidades especiales porque falta eso. Falta un lugar donde vaya una madre a hablar de su historia, a llorar, a descargarse. Así es que para nosotros también es un proyecto a corto plazo. Genial, me parece perfecto. Leí también en una de sus entrevistas, y esto para ya ir finalizando, usted tiene un sueño, algo grande, pero todo se puede lograr. Quiere crear un centro de salud donde se pueda atender a niños con necesidades especiales. Sí. ¿Puede comentar cómo nace ese sueño y lo sigue viendo como posible? Sí, yo la verdad es que tengo dos grandes sueños. El primer sueño es poder lograr un solo centro para niños con enfermedades raras o poco frecuentes, donde estén en un solo techo todos los especialistas. Porque los especialistas son muchos y muchas veces nosotros estamos semanas o meses tratando de buscar el especialista. Encontramos uno en Viña, encontramos uno en Concepción, encontramos uno en Santiago. Entonces, eso lleva obviamente a más gastos económicos, el desplazarse, el sacar horas. Entonces, la verdad es que uno de los sueños que tengo yo es poder crear un centro para poder reclutar a todos los especialistas que tienen que ver a estos niños en un solo lugar. Y el segundo es poder llevar al norte esta educación o replicar en el norte la educación que existe acá en la quinta región para niños con discapacidad.